Hola, muy buenas a todos y a todas. Se me había olvidado el vaso de agua. Estamos en directo, que tenemos directo con Kenneth, que vamos a hablar hoy de unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de la modernidad líquida de Bauman. Y estoy esperando a ver si Kenneth se conecta. Hola Jairo. Modernidad líquida de Bauman. A ver qué tal. Pues Jairo, pues aquí me tienes, ¿eh? Como no me dices nada, pues no nos vemos, ya no sabemos nada el uno del otro. Kenneth, ya te tengo aquí. Venga, vamos para allá. Aquí voy. Transmitir mi amigo Kenneth. Bueno, esperamos a Kenneth, se nos conecte. Hola Kenneth, Sergio, querido buenas Kenneth, ¿cómo noches. estás? ¿Qué tal? Muy Buenas. bien, ¿y tú? Bien, bien. Espera que subo esto que te digo flojo ahora. Muy ¿Ahora bien. bien? Vaya pelazos que me llevas, ¿eh? ¿Cómo te gusta restregármelo por la Bueno, cara, tío? bueno. Hay que aprovechar la cuarentena, tío, para dejarse el pelo largo. Si no, ¿cuándo, no? Es el único Sí, momento, es el sí. perfecto. Oye, ¿qué fotos tienes ahí detrás? ¿Eso qué son? ¿Postales de tus viajes o Eso, qué? mira, eso de ahí son postales de mis primeros viajes. Cuando empecé a viajar en 2016, 2015 o así, acostumbraba a viajar solo. Entonces, lo que hacía era, bueno, pues tenía este arranque de comprar siempre postales, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento en el que no me cabían en la pared de la habitación y entonces dejé de comprarlas. Y guardé las más básicas, ¿sabes? Y dejé allí, pues mira, ya ves. Bueno. Muy bien, ¿cómo Hoy, estás? ¿Todo Kenneth, bien? ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Todo bien o qué? ¿Mucho Sí, sí, trabajo? acabo de acabar ahora la última sesión y ha sido pim pam. Y nada, ya me he metido aquí, ya te estaba esperando. Estoy aún en el despacho, o sea que aquí con Pues ganas de vamos hablar a ello. contigo y hostias, modernidad líquida. Es algo muy Qué es la complejo, ¿eh? modernidad? Ya sé que es complejo y te iba a pedir una cosa, Kenneth, ¿Mm? cariño, que lo expliques, o sea, hagas una primera explicación para personas como si tuviéramos 10 años. O sea, ¿cómo le explicarías a un niño de 10 años, un niño, una niña, lo que es Sí. la modernidad líquida? A ver, lo primero que hay que decir, obviamente, es que no soy un experto en nada, y menos en este tema, en un tema tan complicado. Lo primero que diría sobre la modernidad líquida es que es un concepto, digamos que no es algo establecido, ¿vale? Es un concepto que aporta un señor que se llama Zygmunt Bauman, que es un filósofo que a algunos os sonará, que murió hace 3 años, 2017 por ahí, y es un filósofo moderno que la verdad es que ha tenido mucha influencia a nivel sociológico, sobre todo en Ujú, Europa y en Estados Unidos. Entonces, él lo que aporta es básicamente hace un estudio de la sociedad y él, digamos que la contextualiza en un momento que él básicamente llama sociedad líquida y luego modernidad ujú, líquida. ¿Por qué lo llama así? Él utiliza el concepto de líquido como un concepto voluble, como un concepto volátil, ¿no? Que no es fijo, es algo que no para de moverse, que no para de cambiar, ¿no? Es como cuando tú tienes un vaso y lo llenas de agua, ¿no? Cuando tú mueves el vaso, el agua cambia de forma constantemente. Es algo así. Entonces él hace una comparativa, un símil entre la modernidad de hoy en día, que no para de cambiar, y ujú. este agua, este líquido. Mm. Digamos que lo que entiende Bauman es que la sociedad es como el agua, ¿no? Que digamos que está en constante movimiento, constante cambio, ¿no? ¿Qué se da cuenta él de este movimiento? ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué información le da esto a Él Bauman, Kenneth? Claro, porque él, digamos que en primer término, no coge la sociedad, la observa y dice, de acuerdo, la sociedad es líquida. No. Él lo que hace es realiza un estudio en el que decide intentar comprender por qué somos como somos, por qué la sociedad ha llegado a ser de esta forma, ¿no? Una forma, siendo muy general y muy básico, pues materialista, basado en consumir, ¿no?
digamos que también pues que no queremos casarnos con nadie, ¿no? Buscamos lo efímero, lo rápido, lo momentáneo, que no cause estrías, que no cause dolor, ¿no? Y él se da Mm, cuenta de que esto ocurre y de que esto es algo real. Y se pregunta por qué pasa. Entonces, al preguntarse por qué pasa, él realmente ve que es una cuestión que viene de la ciencia, que es algo que nos aporta la ciencia. ¿Por qué? Explicado muy rápido y muy fácil. La ciencia, el avance científico, nos hace ser conscientes de que el universo es algo relativo y que está en constante mm, movimiento. ¿A qué mm, nos lleva esto? Al saber que la realidad que estamos experimentando y viviendo es volátil, está siempre cambiando, mm, lo que nos obliga a nosotros es a no querer, digamos que elementos fijos en nuestra vida, ¿no? A intentar buscar el cambio en casi todo lo que hacemos, porque como no podemos saber lo que pasará mañana porque todo está en constante cambio, entonces necesitamos sentir que no estamos atados a algo inmóvil, mm. porque tú nunca sabes mañana que te puede gustar, que si puedes estar mal con fulanito, que quizás pues mañana mis gustos han cambiado, ¿no? He decidido cambiar de trabajo. Entonces, él observa pues este cambio que viene sobre todo por este avance científico y hay una, por ejemplo, hay una frase que él dice que va muy relacionada con esto y que lo resume perfectamente, que es ninguna solución es definitiva. Mm, La vida del ser humano es una vida en la que constantemente está enfrentando problemas y ante estos mm, problemas se da cuenta de que ninguna solución es definitiva. mm. Entonces, el concepto de modernidad líquida es algo que premia la manera de moverse al ser humano en la sociedad. Es decir, que el que estemos en constante cambio es algo que nos favorece, ¿sí? Versus a estar en acoger elementos más estáticos, ¿no? El no quedarnos en lo estático es algo positivo a nivel social. ¿Podríamos decir esto, Kenneth? Sí, más bien, eh, es una teoría un poco complicada, ¿no? Porque realmente él lo que hace es un análisis. Es decir, él no Mm, intenta definir nada, sino que analiza, ¿no? mm, Entonces, por ejemplo, esto que comentabas, no lo analiza desde un punto de vista de decir, em, necesitamos estar en cambio constante, sino lo que él dice es, va más bien orientado en otro sentido, en el sentido, por ejemplo, de ahora mismo, que somos más libres que nunca, ¿no? mm, Por desgracia, no en todos los países, no en todos los contextos, pero podemos decir que, digamos que en el mundo occidental somos más libres que nunca, ¿no? Que antes. Pues en este momento de libertad, mm. resulta que hay una paradoja, y es que ahora que somos libres, debemos enfrentarnos a momentos en los que tenemos que renunciar a nuestra libertad. Y eso no nos gusta. Mm. No nos gusta perder nuestra libertad. ¿Qué quiere decir esto? Ponme un ejemplo, Que Kenneth, ponme un ejemplo facilísimo, facilísimo. Yo estoy soltero y de repente puedo conocer a alguien, ¿no? Chica, chico, en mi caso chica, puedo conocer a una chica y que me guste, ¿no? Entonces, llegado un Mm, momento, yo puedo hacer la elección, si estamos de mutuo acuerdo, por ejemplo, de empezar a salir con ella, pues yo qué sé, en una relación cerrada, lo que sea, ¿no? Esta elección, yo soy libre en este aspecto y como soy libre, puedo realizar la elección de adentrarme en una relación. Al hacer esta elección, como hombre libre, lo que estoy haciendo es renunciar a parte de Perdona, mi libertad. me río por el comentario de una tal Silvia. Perdona, Kenneth, perdona. Pone Silvia, sí, hombre. que no iba en serio, Silvia, hombre. Bueno, y básicamente esto, y hay que, para poder, digamos que avanzar y escoger y tomar decisiones, hay que renunciar a parte de esa libertad. Es decir, yo para libremente poder decidir estar con alguien, tengo que renunciar a estar con nadie más. Entonces, Mm. digamos que esta renuncia de la libertad a muchas personas les puede asustar. Mm. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, estoy completamente de acuerdo que hay veces en la vida que todo tenemos que elegir, siempre hay una pérdida cuando tomamos una decisión. Hay veces que no tomamos o que no asolimos o no conseguimos objetivos porque no nos damos cuenta de lo que nos afecta aquello que estamos perdiendo. Solo vemos la ganancia. Y decimos, hostia, ¿cómo me cuesta conseguir este proyecto? ¿Por qué procrastino tanto en hacer ciertas cosas?
no nos damos cuenta de lo que perdemos, no tenemos en cuenta todo aquello que estamos perdiendo y eso inconscientemente nos afecta y nos condiciona. Así que Kenneth, bueno, me ha parecido bueno, como una expresión de lo que comentabas de la modernidad líquida, me parece muy, no sé, muy identificativa, ¿no? De cómo viviendo la libertad que vivimos hoy en día, sobre todo en Occidente, Mm. que es Sí, sí, donde más se refleja esto, cómo no nos damos cuenta de que, de que a más libertad, más renuncias tenemos que hacer porque más capacidad de elección tenemos, más cosas podemos elegir, ¿no? Mira, Mira, nos hay una dicen cosa, ser exacto, responsable lo de que voy a decir. nuestros actos y no queremos las consecuencias. Nos dice Neus, perdona que Exacto. tenemos... No, no, no. Iba a decir lo mismo, iba a señalar este comentario, porque es que Neus tiene mucha razón. De hecho, debido a que tenemos esta libertad, nuestras aspiraciones, ¿no? Digamos que nuestras ganas de vivir y la idea de nosotros mismos y de lo que merecemos nos hacen aspirar siempre a lo mejor. Y aspirar a lo mejor Mm, significa tratar de abolir totalmente el dolor, el sufrimiento. mm, Entonces, claro. claro, y al intentar apartar esta parte de la vida que también es muy necesaria, pues a veces nos Mm, equivocamos, ¿no? mm, Hay gente, bueno, hay filósofos, hay sociólogos que de lo que hablan es de que estamos en una época en el que hay una corriente que se llama hedonismo ético. El hedonismo ético es una corriente que lo que dice es que el ser humano lo que busca es siempre la felicidad, ¿vale? Es el placer en su máxima expresión en todo lo que hacemos y la abolición del dolor y del sufrimiento en ello también. Es decir, que lo que buscamos, ahora fíjate, las cremas, yo qué sé, es que un juguete nuevo, un teclado nuevo, una consola, un sofá, todo lo que se genera, lo que se crea, lo que se vende, todo está creado para la búsqueda de evitarle el dolor al ser humano. Lo que buscamos es que desaparezca el dolor y el sufrimiento en todos los aspectos. Entonces, eso puede mm. ser algo muy bueno, pero a la vez es peligroso, porque luego hay situaciones de la vida en la que el dolor es necesario, sobre todo para aprender, y estamos intentando saltarnos ese paso. Yo creo, Kenneth, que el mayor problema de esto, yo que soy un hedonista declarado, es que el hedonismo, la búsqueda eterna del placer, al final lo que hace es desensibilizarnos, nos desensibiliza. Al final no es como el niño este, como tú comentabas, el niño que tiene miles de juguetes, ahora que acabamos de venir, ¿no? Que al final no disfrutas ninguno, no tienes sensibilidad, no tienes la capacidad de apreciar las cosas, ¿no? Desde aquí, claro, no sé si el concepto de integrar la carencia, integrar, pero yo creo que lo has explicado muy bien, que más que integrar quizás la carencia, que a lo mejor en niños, en la educación de niños, pues sí que puede ser fructífero, yo creo que en adultos, como tú bien dices, es integrar el dolor, ¿no? Integrar todos aquellos aspectos que mediante el hedonismo, que mediante el placer evitamos, ¿no? O sea, una cosa está bien que recibamos placer, pero que no busquemos placer para evitar el dolor que nos puede generar diferentes situaciones de la vida, porque entonces lo que sí que aparece es el sufrimiento. El sufrimiento para mí es la habitación del dolor, Kenneth. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el principal problema no es evitar el dolor o el sufrimiento en sí mismo, sino hacer una política, una ética de la felicidad en base a cuánto placer somos capaces de recibir. Es decir, por ejemplo, valorar una relación de pareja, por ejemplo, Mm, en base al placer que puede recibir. Eso es una mm, equivocación, porque mm, una relación de pareja, como cualquier relación entre seres humanos, tiene conflicto, ¿no? mm, Y eso no se puede evitar. Hay mucha gente, por claro. ejemplo, que lo tan sabido, no es ningún secreto, siempre el tan cacareado, los primeros meses de pasión, todo es perfecto, todo es genial, ¿no? Porque digamos que hay una explosión de ese sentimiento, de ese Mm, placer, ¿no? Y llega un momento en el que eso deja de estar. O está en mm, menor medida, ¿no? O quizá no lo ves de la misma manera. Entonces, mm, al dejar un espacio, realmente empiezan a surgir otras cosas.
¿verdad? Y hay que aprender, pues, que la relación de pareja no es solo... Hay que dejar de contextualizar una relación en base al placer, ¿no? Mm. Hay, Y hay por lo tanto la una felicidad. frase, hay una frase, Kenneth, que es muy típica, ¿no? Pero es esta de cuando acaba el enamoramiento empieza el amor, ¿no? Que para mí que es cuando acaba este estado narcótico, ¿no? De chorro de hormonas, de cuando conocemos a De una persona, química. ¿no? De química, exacto, es un estado puramente químico que aquí obviamente no podemos ver a la persona, por cuando podemos estar borrachos, nos lo podemos pasar muy bien y podemos compartir muchas cosas con esa persona, pero aún no conoces a una persona estando borracho. ¿No? Exacto. Es Es un- más, no puedes conocer a la otra persona, pero realmente eres tú mismo mientras estás enamorado. Eso también sería interesante verlo. En tú mismo en Hostia, el sí. sentido, ¿no? Yo, Yo yo creo incluso que diría somos decir eso. una expresión de nosotros, pero que es una expresión temporal, Idealizada. reproductivamente, biológicamente necesaria, eh, pero poco más, ¿no? Pero esa persona no le estamos mostrando nuestro yo, ni esa persona nos está viendo. Yo estoy construyendo a mi enamorada, la estoy construyendo mediante unos estímulos químicos, ¿no? Como decíamos antes, y el resto lo Mm. construyo yo. Es una persona, yo te digo, hostia, que me he enamorado de una chica, es súper maja, súper inteligente, no sé qué, ¿cuánto la conoces? Hace un mes, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo sabes tantas cosas de ella? ¿Cómo sabes que es tan Exacto. inteligente, que es tan agradable, que es, no, será inteligente, sí, en unas cosas y en otras tontas? Y yo también, ¿no? No somos todos inteligentes y todos, y no hay nadie tonto y nadie inteligente. O sea, todos tenemos una parte inteligente, una parte tonta, una parte agradable y una parte desagradable. Cuando estamos enamorados, construimos a la persona, nos hacemos una imagen de esa persona a nuestra medida. Yo me imagino que por una pura necesidad reproductiva, ¿no? Porque a lo mejor si nos conociéramos profundamente, si los seres humanos se conocieran profundamente antes de juntarse, a lo mejor no tendríamos descendencia, pero no es verdad que no nos conocemos plenamente ni nosotros mismos, Kenneth. ¿Cómo pretendemos conocer o cuando yo digo, hostia, me gustas, Kenneth, ¿no? Pero si por mucho que te conozca, es Mm. imposible que te pueda conocer yo plenamente para dar esa valoración, ese juicio, ¿no? Es decir, simplemente sí que me puedo decir, me encuentro contigo, tengo un vínculo contigo, en mi compartir contigo en este presente me es agradable, me llena, me genera unas experiencias que para mí son productivas, ¿no? son aprendizajes, son tiernas, son pues como la pongo como ejemplo nuestra relación, pero Mm. extrapolándolo también quizás a la pareja. Y otra cosa, Kenneth, déjame decir una última cosita rápida. También creo que en las relaciones de pareja las valoramos mucho en nuestra sociedad por el tiempo, por la durabilidad y no por Mm. la calidad, ¿no? Una relación de pareja, por mucho más tiempo que tenga, no quiere decir que sea más buena. Qué calidad, qué momentos. A lo mejor puede haber una relación de pareja de 3 meses y puede ser la puta polla. Y a que en los 3 meses que haya una lucidez en los dos, en ambos, y que digamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque ya nos vamos a hacer daño, ¿no? Para mí eso sería el sumum de la claridad, ¿no? Y de la responsabilidad con uno mismo y con la otra persona. Sí, totalmente. La verdad es que me gustaría remarcar esto último que has dicho porque es súper interesante. Y es, mira, antes preguntabas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace que tú puedas enamorarte tan ciegamente de la otra persona y de esa idealización y viceversa, ¿no? Y al final, creo que esto es algo que ya te comenté en la última charla que hicimos. Al final, el amor propio de cada uno, ¿no? Es cuando tú tienes amor propio, ese amor propio se basa en aceptar esa parte de ti mismo que es apta para que los otros la amen, ¿no? Yo creo que cuando tú estás en una relación, al menos una relación joven, esa parte de ti apta para amar resalta muchísimo, brilla mucho, está Mm, constantemente estimulada, ¿no? Entonces, mm, tú también sientes esas endorfinas, esa satisfacción personal, esa seguridad, ¿no? En ti mismo, porque ves cómo esa parte de ti que puede ser aceptada socialmente, mm, sexualmente, como quieras, realmente la ves real porque ves que fuera mm, de ti tiene un significado y es positiva. Para mm, mí, el conflicto entra en cuando ese yo que no es apto para ser amado, ¿no? Esas peores partes de ti, esas cosillas que ocultamos a veces, ¿no? Surgen en pareja, por ejemplo, ¿no? mm. Esos pequeños conflictos,
esas disputas, ese, pues no lavo los platos nunca, cualquier tontería, ¿no? Y allí también en tu pareja ya no se refleja ese yo apto para ser amado, sino que se refleja todo lo contrario, Mm, esa parte de ti que no te gusta y que rehuyes. Entonces ahí también mm. puede asustarnos, ¿no? Al vernos a nosotros mismos reflejados en el otro y de alguna forma tratar de huir de eso que nos da miedo, de eso que odiamos, que podríamos odiar de nosotros mismos. ¿Qué piensas? Bueno, yo lo suscribo todo 100%, ¿no? La pareja, lo hemos hablado también muchas veces, tú y yo, Kenneth, no deja de ser un espejo donde al principio, bueno, pues eso, nos vemos la parte que mostramos, la que es más interesada de mostrar, pero con el tiempo al final acaba saliendo la luz y la sombra. Y en el fondo yo creo que una parte del apego de la pareja es porque nos acostumbramos a que la otra persona ame todo aquello que nosotros no podemos amar de nosotros mismos, ¿no? Y desde aquí se generan apegos, ¿no? Sí, Cuando te deja alguien que dices, hostias, ¿y quién va a amar esa parte de mí? Sí, que yo no podía amar y que esta chica sí que amó, ¿no? Sí que pudo amar, o al menos la que yo le dejé ver, ¿no? Entonces nos volvemos a sentir solos. Un trabajo, como tú también decías antes, Kenneth, personal, yo creo que es conocerse, amarse esa parte oscura para que luego el otro cuando la ame, que también sienta que tú la estás mirando con amor, ¿no? Que no haya aquí una hipoteca, ¿no? Que no haya aquí exacto, un negocio exacto. de yo amo tu mierda para que tú ames la mía, Para que pero tú mi veas la mierda no la mía. quiero ver Exacto, pero es que al y yo final la hay tuya muchas relaciones tampoco. que son así y el problema es este, que al final hay uno que peta, ¿no? Que ya no aguanta Mm, más y entonces ahí se genera el conflicto. Pero claro. no, es lo bonito, ¿no? Al final es lo que comentamos al principio, el conflicto es lo que te hace avanzar, ¿no? Mm, Pretender que una relación se estanque en en la pasión que hay al inicio mm. sería terrible, porque eso no avanzaría, eso no crecería, viviríamos lejos de nosotros mismos, lejos de intentar aprender lo que es el amor realmente, porque eso no es Sí, el pero amor. Eso no... como decías tú antes, estamos, estamos enganchados a estamos enganchados al hedonismo, al placer, ¿no? Y nos quedamos Sí, ahí, no queremos vivir más, tenemos miedo al otro, queremos la satisfacción rápida. Eso tiene mucho que ver también con la sociedad de ahora. sí, ¿Mm? y yo creo que eso pasa por no conocernos a nosotros mismos por no ser capaces de trabajar nuestra persona interior, ¿no? Nuestra alma, cada uno le llamará de alguna manera, ¿no? Yo hay una reflexión que es muy sencilla, es muy simple, pero que me gusta mucho hacer. Y es, ¿qué es más feliz? Digamos, vamos a ponerte a ti, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es más feliz? Sergio, en su estado de libertad actual, viviendo donde vives, aquí en Cataluña, haciendo un poco lo que te da la gana, ¿no? Porque tienes, pues, una economía que te lo permite, ¿no? ¿Quién es más feliz? ¿Tú, que gozas de bastante libertad, o un monje budista que está en el Tíbet sin poder moverse del templo y que lo único que desea es estar vivo? Es decir, ¿qué Mm. marca la felicidad y la libertad? ¿La cantidad de cosas que puedes hacer o la cantidad de cosas que necesitas hacer? Me ¿No? parece un ejemplo brutal, esto da para libro. Claro, la cuestión es controlar, yo creo que la cuestión es controlar el deseo. Y este ejemplo va muy bien porque pongo el ejemplo este de los monjes porque es el típico. Pero lo que se enseña en el budismo, al final, resumiendo muchísimo, es eliminar el deseo. Que tampoco hay que ser tan radical, pero lo que se busca es eso, ¿no? Eliminar el deseo, porque eliminando el deseo es otra forma de eliminar el sufrimiento, porque eliminas las necesidades y te centras en tus carencias interiores y en solventarlas. Mm. Esto es un trabajo, esto es un trabajo para, mira, nos dice, me encanta el budismo. Sí, bueno, sí, el deseo es el origen del sufrimiento, pero sí que es verdad que en una pareja hay deseo, Kenneth. Y tiene que haber, Y de no, una tiene pareja que haberlo, nace ¿eh? la vida, ¿no? Tiene que haberlo, tiene que haberlo. El problema es cuando el deseo te controla y no controlas tú el deseo, ¿no? Es decir, el problema es, por ejemplo, en esta sociedad consumista en la que vivimos, digamos que, ¿cuál es la patología principal? La patología principal es, digamos que la gente desea desear cosas. Es decir, constantemente necesitamos desear cosas para sentirnos que estamos en movimiento, que estamos viviendo.
tú no puedes estar en tu casa en un estado ermitaño, fijo, diciendo, estoy bien como estoy. Siempre tienes que aspirar a más, siempre tienes que buscar un puesto de trabajo mejor, mi pareja no es suficientemente buena, mi situación Qué actual, maestra, qué gran maestra, perdona, Kenneth, aquí la muerte, ¿eh? sí. Porque es que la muerte, aquí nos pone en nuestro sitio, ¿no? Pero perdona que te haya cogido ahí, tío, pero es que has dicho esto de, No, hostia, hombre, estás no. en y siempre más y ser más, y hostias, y me ha venido la muerte, tío, qué maestra aquí, porque claro, cuando viene la muerte, aquí nos clavan en todo lo que hemos sido, ¿no? La bajada de la montaña, sí o sí, punto. Claro, es renunciar a nosotros mismos, la muerte. Es Obligadamente, acabar o con sea, todo. te guste o no. Obligadamente. Porque, claro, fíjate que en la mayoría de las religiones que hay, al menos las monoteístas o digamos que las más grandes, las conocidas, todas de lo que van es a la renuncia de ti mismo, ¿no? Es aceptar la muerte. Algunos lo disfrazan de resurrección, otros de paraíso, otros de reencarnación, ¿no? Cada uno tiene sus creencias. Pero al final, lo que buscan es decir, oye, la muerte no es tan mala, porque ya durante la vida tienes que ir hacia la renuncia de ti mismo, ya sea siendo uno con Dios, pues eliminando el deseo, hay muchas formas. Sí, sí, siempre en todas las religiones hay una pérdida del yo, una pérdida del ego, ¿no? En pro de fundirte con Dios, en pro sí, pero siempre hay también es un sacrificio, ¿eh? Mm. De la propia experiencia humana, ¿no? Aquí un poco me viene ahora Nietzsche, ¿no? ¿No? Que hablaba Sí, de sí, esto, sí. ¿no? Hostia, de cómo también, ¿no? El superhombre de Nietzsche, ¿no? Como también, pues, hostias, pues, y también estoy muy de acuerdo con lo que explicaba él y cómo también muchas religiones nos aborregan también, ¿no? Hablábamos antes de la sociedad, cómo nos aborregan y nos llevan por un sitio donde hay una pérdida, hay una confluencia, hay un sacrificio del yo en pro del todo, en pro de la comunidad, en pro de Dios, en pro del... Pero desde aquí estamos dejando también, Kenneth, de vivir una experiencia, desde aquí estamos dejando de honrar a la vida que se nos ha dado, ¿no? Porque nos podemos poner moralistas y decir esto es bueno y esto es malo, pero que qué mejor que vivir desde la virtud, desde la experimentación, un poco seguir el camino del animal, del instinto, ¿no? Que el animal no mata ni juzga, para el animal vive siempre desde la virtud, ¿no? Esto lo decía mucho Claudio Naranjo y yo creo mucho en sus palabras, ¿no? Que salimos del paraíso cuando comimos del árbol del fruto del bien y del mal, ¿no? Cuando empezamos a Mm. decir esto es bueno y esto es malo, pero antes que para mí esto tiene que ver mucho, antes de ser humano, ¿no? Cuando el humano, el último humano, Mm. ¿no? No el último humano, coño, el último mono, pues, Mm. este no decía esto es bueno, esto es malo, este vivía en la virtud, vivía como un animal. Y como desde aquí nos caímos al sufrimiento, nos desterraron, ¿no? Nos llevaron a la tierra. Sí, ah, yo creo que es una equivocación recurrente, que no por ello quiere decir que no sea así, ¿eh? Pero yo creo que es una equivocación recurrente pensar que el animal es virtuoso, porque lo estamos valorando en términos humanos. Y esa es una valoración incorrecta. Es como, por ejemplo, Mm, intentar identificar a Dios mediante un concepto antropológico, ¿no? Todas las religiones siempre buscan a una deidad mm, antropocéntrica, ¿no? Con barba, que se enfada mm. muchísimo, que a veces tiene hijos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta esta comparación, es personal, a mí no me gusta por eso, porque lo identifico como una personificación de un nivel de conciencia diferente, ¿no? Mm, También hay algo que yo considero como un error recurrente y es que cuando calificamos de instintos del hombre, ¿no? O de la mujer, cuando hablamos de los instintos, siempre nos referimos a los instintos primarios como aquello que tiene que ver con lo moralmente no aceptado. Es decir, con los vicios y, como por ejemplo, la gula, ¿no? Y también con lo sexual. Y yo creo que mm. eso está dentro de los instintos, pero yo creo que es tan instinto el estar un día cachondo como al próximo día tener una reflexión espiritual sobre quién soy. Yo creo que también hay un instinto que invita al hombre, que lo conduce
a buscar la espiritualidad, a buscar más allá de lo que se puede tocar, de lo que puede palpar, y eso también es un instinto humano, Mm. Sí, ¿no? sí. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. La necesidad, ¿no? Creo que el otro día también, en el otro directo que hicimos, hablábamos de eh, Kenneth de las cavernas, ¿no? Del hombre, pues cuando tuvo la necesidad de entender la muerte, ¿no? Porque ahí le estaba pasando algo, ahí instintivamente, o de buscarla, de conocer el más allá, o de crear el más allá, o de tocar el más allá, o de dibujarlo, ¿no? Ahí había algo que era instintivo, porque no había nada escrito, no había una jurisprudencia, ¿sí? Y Ya, sí. desde ahí el hombre empezó se creó el arte, se crearon cosas maravillosas, ¿no? Gracias a eso. Me ha encantado, Kenneth, ¿no? Cómo has puesto el instinto también que tiene el hombre de saber, de conocer, ¿no? Es como que sí que es verdad que siempre lo instintivo lo relacionamos y lo asociamos a, a necesidades primarias, sí, pero que hay también una necesidad humana, ¿no? Como esto que dices, no podemos comparar al hombre como con un animal, son estados de conciencia diferentes. Mm. Y hostia, sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, sí, sí. Sí, al final, ya te digo, al Y a final, todos. yo creo que se reduce a que cada uno tiene que encontrar la manera de vivir que le sirva. Si a ti, por ejemplo, te ayuda a conocerte y a vivir una vida saludable y feliz, ¿no? Junto a una persona o no, y este razonamiento te funciona, adelante. Y no causas daño a otra gente, adelante. ¿Sabes qué Mm. quiero decirte? Al final da igual pensar en A, pensar en B, C, D. Para mí, eso no es lo importante. Luego, si a mí me lo expones, yo discutiré todo lo que quieras y más, porque es ¿Y qué crees, divertido. Kenneth, crees que elegimos, verdad? O sea, que realmente elegimos libremente o que estamos condicionados por estructuras sociales, familiares, sistémicas, ¿no? Que nos afectan en las decisiones que tomamos, en lo que somos, en lo que hacemos, en si vivimos en pareja, si trabajamos de esto o de lo otro. Es decir, ¿tú crees que si tu anhelo o tu camino hubiera sido ser, yo qué sé, ser un... Bueno, claro, es que tú eres un hombre bastante, bastante libre, ¿no? Pero si fuera, yo qué sé, ser un atracador de bancos, solamente por el hecho de cómo te miraría tu familia, ¿tú te hubieras permitido realmente, yo qué sé, atracar bancos? ¿O sería un anhelo reprimido? Entonces, ¿somos libres o no somos libres? Yo te lo contestaría rapidísimo esto. Y es, no somos libres, pero tenemos libertades. ¿Vale? Tenemos pequeñas libertades que son pequeñas victorias que nos mantienen Mm, tranquilos, en paz, ¿no? Es como si cada día pues te dan una golosina, ¿no? mm, Ni tienes hambre ni dejas de tenerla. Te mm, mantienes en ese estado, así, ¿no? De calma. Pues yo creo que es algo similar. No tenemos libertades, perdón, no somos libres, pero tenemos libertades. Yo creo, y esto ya, repito, no soy ningún experto en nada, pero yo creo que el contexto social, ¿no? Mis padres, mi madre, mis hermanos, mi pueblo, el instituto, si nací en el 1900 o en el 2010, todo influye de manera loquísima. Todo, todo. Es una salvajada. Entonces, yo creo que el contexto y sobre todo las experiencias que se tiene a edades muy tempranas, yo creo que eso lo marcan todo. Y creo que es algo que debemos aprender a aceptar, porque es algo también que yo creo, al menos hablo por mí y por la experiencia que he tenido hablando de esto con otras personas. Yo creo que nos da miedo aceptar y reconocer que tenemos parte de culpa en cosas que nos han pasado, ¿no? O en decisiones que mm. hemos tenido, ¿no? Porque hay momentos de la vida que pueden ser muy duros, ¿no? Que pueden ser muy duros y realmente esos momentos, tanto si son buenos o malos, casi siempre suelen venir precedidos por experiencias traumáticas, por experiencias vividas que nos han calado muy hondo. Y a veces nos cuesta reconocer, nos cuesta aceptar que no que eso pueda ser algo bueno, sino que digamos que eso ha sido el motor que nos ha empujado
hacer ciertas actividades, a empezar ciertos caminos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo muy importante que tenemos que hacer todos. Yo el primero, todavía tengo muchísimas cosas que reconocer, ¿no? De errores, de fracasos, de lo que sea. Y hay que reconocer que eso nos ha llevado aquí, ¿no? Mira el comentario de aquí de mi queridísimo Isaac. Yo creo que el elegir libremente depende de cuánto te permites seguir tu instinto, en parte también, sin hacer caso Mm, a lo externo, digamos. No sé si lo he mm. pronunciado, me parece que la puntuación, No, está bien, está bien. sí, Sí. ¿no? Se ha entendido, claro, de cuánto me Mm. permito de seguirme a mí, mi necesidad, sin tener en cuenta lo externo. Que lo externo, esto que dice Isi, para mí es maravilloso porque creo que lo externo tenemos que acceder libremente a ellos y a lo externo, y entonces sí que desde ahí yo dejo que me condicione si lo externo me está afectando sin que yo me dé cuenta o sin que yo lo elija, entonces evidentemente aquí ya mi libertad se está reduciendo de buena manera. Claro, pero hay algo que para mí es lo que nos hace entrar en un ataque epiléptico, prácticamente epiléptico, que es que, claro, cuando tú miras al exterior, lo que miras en realidad es hacia adentro, ¿no? Porque cuando miras la realidad, cuando ves lo que te enfada, cuando ves lo que te pone triste, lo que te hace estar contento, al final, como lo que decíamos de las parejas, es un reflejo de ti mismo. ¿Por qué odias Mm. según qué cosas, no? ¿Por qué temes según qué cosas? ¿Por qué no soportas a fulanito que siempre saca buenas notas? ¿Por qué te da miedo entrar a hablar con esta persona que quizás es muy segura de sí mismo, ¿no? Yo soy partidario de que esto obviamente para cada uno, ¿no? En la relatividad de cada uno, siempre el exterior es el reflejo de nuestro interior. Entonces, por ello, creo que va ligado. Es cierto que tú, entre comillas, libremente puedes intentar decidir y reflejar tus actos según tus instintos, pero Mm. tus instintos siempre van acompañados y de la mano por la acción y la influencia de los demás. Somos todos una colmena. Es decir, no hay aquí nadie que pueda decir, eh, estaba aquí solo y aquí solo aprendí tal cosa que soy el único de toda la tierra que he aprendido y no se lo he dicho a nadie y tal, y Pascual, ¿sabes? Todos nos No, somos influenciamos en cada mamíferos, momento. Todos somos somos mamíferos, mamíferos. todos pensamos, todos tenemos mente y al final una frase que no me acuerdo de dónde la leí, pero que me gustó mucho y es, si tienes algún problema en la vida, lee mucho, porque antes que tú, 1.000 millones de personas han tenido los mismos problemas. Seguro, seguro. Hostia, qué bonita esta frase, Kenneth. Sí, sí, sí. Bueno, me parece maravilloso, súper interesante. Y también lo que va escribiendo la gente, ¿no? Aquí nos dice Daniel, ¿lo lees tú, Kenneth? Aquí, Sí, mira, sí. es decir, hacer lo que queremos sin interferir a nadie. También es muy importante esto. A mí me encanta que la gente comente. Cualquier persona que sienta la necesidad de explicarse, aquí no venimos a criticar a nadie, a juzgar a nadie. Todos tenemos que aprender de todos. No, no, para nada, ¿eh? Simplemente es un... son espacios, son conversaciones que Kenneth y yo teníamos en sitios donde nos servían cerveza y ahora pues, Como no hay cerveza ahora como no hay y no hay cerveza, sitios como no, tampoco, y no hay como ni no nos sitios dejan ni quedar. cerveza, pues Exacto, las, exacto. las, las tenemos por aquí. Parece muy interesante, Ken, en este, y muy para pensar, ¿eh? Yo estoy, me sigue rondando por la cabeza, ¿no? Cómo los sistemas, cómo nos afectan a nuestra libertad, ¿no? Y hay una película, no sé si la has visto, la de Capax, de Kevin Space. Hola, Esther. ¿Has Di, visto que perdona. la Sí. película de Capax de Kevin Space? ¿Capas, has dicho? Capax, sí, de Kevin Space. ¿No la has visto? Es una No, película no. de un... Bueno, pues en esta película Kevin Space pues es un tío que parece ser que está loco, pero a la vez Mm, parece ser que es un extraterrestre, ¿no? vale. Y el tío habla de su planeta y en su planeta le preguntan si él tiene padres. Le dice que sí. Le dice, ¿cómo es tu familia? Y dice, no, dice, es que en Capax no tenemos familia. Dice, no, no, y esto me parece maravilloso, porque él defendía que el no tener familia hacía que
que digamos que toda la mierda que nos pasa de papá y mamá, de cómo ven ellos o cómo han aprendido ellos o cómo han sufrido ellos, que todo eso no baje, ¿no? Es decir, los niños serán criados igual Claro. por toda la comunidad, ¿no? Y fue algo que me hizo reflexionar y encima que todo esto está metido desde el amor, ¿no? Es decir, mis padres desde el amor pues Mm. me han metido cosas que yo ahora de mayor me doy cuenta, hostia, pues esto no va tanto conmigo. Y me ha costado Frena, darme claro, cuenta. sí, sí. Y también siento que estoy, ¿cómo se dice? Que no estoy honrando a mis padres cuando no sigo estos mandatos que ellos me dieron. Pero también me ha costado mucho tiempo darme cuenta de, hostias, que esto no va conmigo, esto no lo quiero y esto para mí es hostil, ¿no? Digo, joder, digo, ¿cómo nos afectan nuestras familias, ¿no? Con todo el amor del mundo, con todo lo que tú quieras, pero ¿cómo nos afecta? Si yo ahora tengo mi hijo, ¿cómo le estará afectando a mi hijo el cómo veo yo la vida? Porque en pro de cómo yo la veo, quiero que la viva él, ¿no? Pues al fondo quiero que mi hijo sea una proyección de mí. No quiero no quiero conocer a mi hijo. O sea, quiero que mi hijo me conozca a mí y haga lo que yo le digo que haga, que es lo que yo creo que está bien, ¿no? En vez de dejar de y esto todos nuestros padres, de una manera u otra, yo creo que lo han hecho. Y desde aquí yo creo que esto también limita mi libertad. Yo hay muchas veces que me he pensado, hostia, Sergio, que hubiera sido yo si mis padres no me hubieran dicho, mira, esta carrera es buena y esta no es tan buena. Esto, Sergio, si eres callado eres bueno y te va a ir la vida bien, y si gritas Mm. te va a ir la vida mal, o si gritas te va a ir bien y si no gritas mal. O sea, si yo hubiera sido libre para decidir, para probar y para experimentar, e ir integrando ese aprendizaje a mi persona, yo estoy seguro de que sería un Sergio completamente diferente. O a lo mejor Sí, sería parecido hasta ahora, pero no me hubiera costado tanto en llegar. ¿Sí? No sí, sé sí, si me estoy totalmente de explico. acuerdo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y claro, esto cuesta explicarlo porque, claro, aquí estamos tocando a papá y a mamá, ¿no? Con lo que todo el mundo queremos a papá y a mamá, pero en el fondo tenemos que ver que ahí inconscientemente también hay mucho daño, ¿no? Hay mucho de coger al crío tal y como es y pillar el martillo y la escarpa, y ponerte a modelar Sí, al sí, sí, niño sí, sí. sin mirar a ver qué le pasa, qué le sucede, qué quiere. El otro día comentaba con mi hermano, ¿no? Viendo comer a mi sobrina, que tiene ahora casi 2 añitos, Sí. de hostias, de cómo me acuerdo yo que la comida, o sea, en mi casa, o sea, vamos, si no comías es un desprecio a Ya, la ya, familia ya, y a sí. todos tus ancestros. Me ponían los platos así, te lo Sí. tenías que comer todo. Y el amor se demostraba con comida. Y como no te comieras eso, no estabas recogiendo ese amor que tu abuela te mostraba hacia ti. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas, que ahora lo que te dicen los médicos es no te quedes con el estómago lleno, sino quédate a un 80% de hambre, ¿no? Y a los niños los tenemos Ujú. ahí, ¿no? Que les metemos la comida con embudo, macho, que dices, hostias, y todo por el hambre que pasé yo en la posguerra, no, mi hijo, Exacto, tú come, tú exacto. come, a lo mejor el niño no quiere comer más, ¿no? Y ahí es que el niño no me come bien, no, no sé, tío, no sé si me Sí, explico, Kenneth, o me estoy sí, 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 liando. perfecto. No, no, que va perfectamente. De hecho, es donde se genera el trauma, ¿no? Yo creo que es un tema complicado y realmente considero que el 90-95% de los seres humanos tenemos algún problema, todavía alguna espinita, ¿no? Clavada de nuestros padres, ¿no? Por el tema que sea. Joder. Y yo creo que, como se suele decir, la conciencia. Buenas noches, David. Que la conciencia siempre va tarde, ¿no? El momento siempre llega, uno no está preparado y es después cuando la conciencia dice, hostia, que esto no era así, como me lo he tomado, ¿no? O cuidado. Entonces, yo creo que cuando somos niños, cuando somos pequeños, el estímulo que recibimos por parte de nuestros padres o las vivencias que experimentamos, las enfocamos siempre de manera no incorrecta, pero no tampoco empática, obviamente, porque no tenemos el mecanismo desarrollado como para empatizar con nuestros padres. Por ejemplo, tengo 2 años, estoy en casa comiendo. Llega mi Mm, padre y ha tenido un día de mierda. Ha tenido uno de los peores días del año. Ha estado trabajando todo el día, no ha podido dormir, llega y tiene que hacerse la cena. Y quizás a mí se me cae una taza y él se pone a gritar. Y él se enfada muchísimo. Yo como niño no puedo entender que mi padre necesita eso, que ese momento no es personal. Que él no se está enfadando conmigo. Él está enfadado con la mierda de día que ha tenido, ¿no? Pero yo como niño lo que recibo es mi padre, soy una deshonra para mi padre, he decepcionado a mi padre.
Obviamente no en estos términos porque somos pequeños, pero el trauma que se genera es este, ¿no? Es, mm, mi padre no está contento conmigo, soy una decepción para mi padre. Y yo mm, creo que esto se van generando microtraumas o traumas más gordos mm. a lo largo de de la infancia. Y es un problema de esto, de que nuestros padres nunca nos quieren mal. Pero como no podemos empatizar con el momento que viven nuestros padres, ¿no? Que a veces puede ser muy jodido, pues no podemos separar y decir, niño, que esto no era personal, niño, que tu padre siempre ha querido el bien para ti. Oye, Bueno, la clave tranquilo. es que el padre empatice con el niño, obvio, que el niño no puede empatizar con el padre, es trabajo del padre que tiene que empatizar con que el niño no puede recibir esa reacción y que desde aquí sé que es una exigencia brutal para todos los padres porque eso es incontrolable, ¿no? Y no sé de qué Claro, no, no, manera se podría gestionar. Desde aquí también quizás es una manera de curtir al niño, pero, o sea, de que el ya. niño vaya aprendiendo las diferentes reacciones que se puede encontrar el día de mañana en el mundo, ¿no? Claro, no, lo mejor sería que el padre no gritara, está claro. Y digo padre por decir Mm, madre, ¿no? Eso por supuesto. Pero la cuestión es que esas cosas pasan, ¿no? mm, Al final siempre tenemos deslices que no tocan. Y el problema es ese, es, digamos, que no poder cambiar tú como niño, tú como experiencia infantil consciente, pero a la vez, en términos un poco de inconsciencia, ¿no? Porque un niño pequeño es consciente, pero a medio camino, no puedes separar eso. Y eso, cuando tú mm, creces, tú no eres capaz de diagnosticar, hostia, tío, es que no me gusta la comida, no me gustan muchas comidas, porque mi padre de pequeño me obligaba a comer tal, 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 por ejemplo, ¿no? No eres capaz. mm, Tú lo que dices es, hostia, joder, mi padre de pequeño me obligaba a tal, 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 y por eso he salido así, mm. ¿no? Y Bueno, quizás, o directamente, ni eso, o sea, directamente se genera un automático que yo qué sé, tiene rechazo a ciertos alimentos o lo que sea y no claro, sabes por qué, claro, ¿no? O tienes un rechazo de, yo qué sé, a ciertas conductas que tú ves, ¿no? Y esas conductas te generan ¿no? Te generan una catarsis muy grande e incoherente para lo que tú estás viviendo. Y ahí fue un automático que tu cerebro creó en aquel trauma que tú viviste con el padre. Y bueno, Kenneth, yo creo que las personas estamos llenas de automáticos de estos que no nos damos cuenta, pero que la sí. gente de fuera sí que nos ve y todo esto evidentemente se genera, se fragua en los primeros años de la infancia, muy posiblemente, o dalo por seguro, en la relación con papá y mamá. Sí, sí, lo Sí. básico es adulto y que puedes ser consciente de estas cosas es abordarlo todo desde la perspectiva del amor. Haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Hay gente que realmente que lo ha vivido muy mal y que ha tenido experiencias traumáticas que no se le desean a nadie. Pero yo creo que es imposible tratar de abordar cualquier cosa desde el amor Ujú. para sanar las cosas. O sea, para sanar las cosas solo hay ese camino, Mm. ¿no? No, Por pero muy bueno, duro que claro, sea. primero me tengo que dar cuenta. Claro, es Claro, que yo creo que hay un mundo inconsciente que va funcionando y yo te digo, es que Kenneth, soy así, ¿no? Pues hasta que yo no me pillo, hasta que tú no me das esa devolución, yo eso soy capaz de cogerlo y no me reboto con ello. Soy capaz de cogerlo, de verlo, de analizarlo, de buscarme, de mirarme y de darme cuenta de, hostia, esto me viene de cuando patatín, patatán, patapum, mm, ¿no? Y sí, entonces cuando ya tengo todo mi mapa hecho, entonces aquí encima poderlo mirar con amor. Yo creo que esto es un es un trabajazo, vamos. trabajazo. Sí, y yo creo que la prueba de fuego para saber si lo has superado es cuando te toca a ti ser padre. Y Mm, evitas los errores, ¿no? Que se pudieron cometer contigo, ¿no? Cuando llegas a ese momento y dices, vale, aquí vamos a cambiar el bucle. Aquí esto ya no va a pasar. mm. O voy a hacer lo mejor que pueda, voy a dar lo mejor de mí mismo para que esto no vuelva a ocurrir. Yo ahí lo que veo muchas veces, Kenneth, es la polarización, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi padre a mí, yo qué sé, no me dio dinero y yo a mi hijo lo forro de dinero, ¿no? Para, Ya, claro, y, claro. y- y- Sí, y desde, como un ejemplo muy sencillo de lo que quiero explicar, ¿eh? Y desde ahí ujú, no dejas de estar haciendo lo mismo, ¿sí? Simplemente en su polaridad.
desde ahí no he solucionado la falta que tuve con mi padre de que yo qué sé, que no me daba dinero, ¿no? Desde aquí lo que estoy haciendo es lo mismo que mi padre desde otro sitio completamente diferente. No estoy fluyendo en la habilidad de darle a mi hijo el dinero que pueda necesitar sin pasarme o sin quedarme corto, yo qué sé. Estoy renunciando a esa habilidad, igual que renunció mi padre, de otra manera diferente. Y esto te lo digo porque esto lo hacen muchos padres, que se piensan que Sí, haciéndolo a mí me dolió esto, voy a hacer todo lo contrario. Pero para mí simplemente es que no han transitado esa falta, esa carencia, ese dolor, esa dificultad que tuvieron con los suyos. Y muchos van así. Esto fue blanco y no me gustó, pues al niño negro, ¿no? pues negro. Y ya está. Pues que esto es Y aplicable con a todos esto los rasgos de tiro. la vida. La gente es, en general, bueno, somos todos polares. Somos polares y radicales. Es un día, mira las relaciones estas que acaban mal. Un día te amo, eres lo más importante de mi vida, y al día siguiente puedes odiarlo. ¿No? Dos caras ¿Mm? de la misma moneda, amor y Dos odio. caras de la Las misma dos hay. moneda. En las Somos dos seres no dejo de pensar radicales. en ti. En las dos no Exacto. dejo de pensar en ti, ¿no, Kenneth? Tanto te odio como Sí, te ame. En el fondo es lo mismo, ¿no? Es el principio de la polaridad. Por eso yo creo sí, mucho en lo que es la integración de las polaridades. Integrar las polaridades, el blanco y el negro, para que puedan suceder y puedan aparecer los colores, que es lo que creo que la gente no le cuesta hacer, va a lo fácil, ¿no? A hostia, pues mm, esta la quise mucho, pues como me ha dolido su amor, pues ahora cojo y paso a odiarla mucho, ¿no? Y desde aquí exacto. compenso. No estás compensando nada, ¿no? Es analizarte ese por qué la quise tanto, qué di yo, ¿no? Y a lo mejor no era un querer, era una necesidad, Mm, ¿sí? Y a lo mejor de ahí no paso al odio. A lo mejor ahí puedo ver pues que yo ahí tuve una carencia, que allá la he convertido en una necesidad, que la he cosificado, ¿sí? Desde ahí lo que estoy intentando es cobrarme la deuda que yo he tenido la sensación de pagar por estar con ella, ¿no? No sé, pero bueno. sí, no, Bueno, totalmente, Kenneth, totalmente. cariño, Yo creo que yo estoy aún en el... sí, Dime. no, 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 que que, te digo, que te decía, no te decía para hacer un cierre, porque estoy aún en el despacho y tengo que yo ir a tengo hambre casa y también, puedo sí, irme. sí, sí, sí. ¿Tú estás en el despacho? ¿Estás trabajando aún? Estoy trabajando, pero no en el despacho. Despacho ¿Estás barra en- habitación. Vale, no, yo estoy en el despacho barra despacho. Y Ahora tengo que irme, tienes que llegar y a tengo que ir, o casa, sea, ahora cenar. tengo que coger el coche, irme a casa, que ahora me parará la policía, como todos los días que salgo tarde, y le tengo que explicar, ¿no? Y enseñarle todos los papeles y toda la mandanga. Pero bueno, oye, Kenneth, Ánimo. que, hostia, déjame que A mí te me diga, es encanta un hacer puto, esto. a mí también es un puto placer hablar contigo, tío. Sí, Me encantan nuestras conversaciones porque, bueno, me hacen es como sentirte que te tengo cerca y encima pues que haya gente que nos acompañe y que nos vaya dando ideas y que nos es lo que lleve te iba a decir. Mm. por diferentes caminos. Yo creo que es no sé, no Sí, sé, una algo muy sinergia de bonito también. mentes, sí. Sí, tío, No, sí, estoy ¿no? totalmente de acuerdo. De hecho, ya te digo, seamos 10, 15, 20 personas. Yo sí, a los que habéis estado viendo alguna parte de la conferencia o toda, o lo que sea, si os está gustando, no dudéis en decírmelo y nosotros, pues, lo haremos más, ¿sabes? Cuando se pueda, porque realmente disfrutamos mucho y ver que otras personas disfrutan también y podemos aprender todos de lo mismo es enriquecedor. Mm. Mm. Oye, que tienes que llegar a casa. Pues No te oye, entretengo un más. beso a todos y a todas. Igualmente, Tres muchas para gracias por ti, estar Kenneth, que aquí. te los mereces. Y nos vemos, ¿vale? Vale, Silvia, Yema, pues el besos a Omar aquí, todos, Isaac. ratón loco, no, no vayas de listo, ¿eh? Chao, Vale, pues un besos. beso. Nos vemos. Chao. Chao, Kenneth. Chao.